fueron añadidas conforme se fueron contando las leyendas de generación en generación. Pero encontré una definición que es la que me gustó más, y es que en realidad el término leyenda proviene de una palabra latina que se dice o se pronuncia legenda, y que quiere decir lo que debe ser leído. En su origen se refería a una narración puesta por escrito para ser leída en público dentro de los monasterios o las iglesias. Estos textos no tenían rigurosidad histórica, sino que buscaban resaltar la intención moral o lo espiritual. Esta es la definición real de la palabra. La otra definición vino a ser consecuencia de las historias que se contaban de generación en generación. Pero el Señor, a través de esta palabra, me ha traído una pregunta y quiere que la comparta con ustedes. Y esto lo comentaba hace casi un año con la juventud. Recuerdo que me reuní con ellos en un desayuno con Dios un sábado aquí en Miami, y la comenté esta historia, comenté este tema que traigo ahora. Y es precisamente para todos, para los jóvenes, para los niños, para los ancianos. Así que presten atención, porque pareciera que todo lo que se habla aquí es para gente adulta o para gente que ya tiene experiencia en los caminos del Señor. No, los temas que el Espíritu Santo nos da es para bendición de toda la iglesia. Y por eso el tema es una pregunta y la quiero compartir, y es esta: ¿cuál será tu leyenda? ¿Cuál será tu leyenda? El propósito de este mensaje es crear conciencia espiritual en el cuidado de nuestros actos, pues ellos a la postre son los que darán testimonio de nosotros a las futuras generaciones, y especialmente son las que están siendo registradas en los cielos para nuestro futuro eterno, porque todos tendremos un futuro eterno. Algunos la vida eterna y otros la muerte eterna o la condenación eterna. Pero todos tendremos un futuro eterno. Y entonces las consecuencias que tengamos, o los actos, las acciones que hagamos en nuestra vida, van a tener repercusión en nuestra vida futura. ¿Cuál será tu leyenda? Y si leemos las Sagradas Escrituras, nos encontramos con héroes valerosos que llenan las páginas de fe, llenan las páginas de esperanza, llenan las páginas de conocimiento de Dios, de tal manera que podemos vislumbrar a un jovencito que toma una piedra y la lanza contra un gigante, y solamente con un tiro lo derriba. Y a pesar de que aquel gigante llegó contra él con espada, lanza y escudo, aquel jovencito llegó en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué leyenda, qué historia, qué conmovedor momento vivió el pueblo de Dios cuando ninguno de los férreos partícipes del ejército de Israel, ni el mismo rey Saúl se atrevía con toda y su indumentaria, con esa armadura que podía protegerle. Ninguno osaba enfrentar a aquel gigante. Pero aquel pequeño, quizá dentro de su inocencia, y como había ya enfrentado a algunos animales fieros, sabía que este incircunciso no vendría más a ser piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Así que con fe se lanzó y vislumbró la batalla finalizada cuando derribó al gigante. Y por eso se decían y cantaban: David venció a sus 10,000, porque aquel hecho verídico, histórico y contundente de aquel pequeño había hecho eco en el corazón del pueblo de Dios. ¡Qué historia! Y la pudo haber leído el pueblo de Dios siglos después, y se conmovían de aquel evento tan maravilloso. Pero lo que a mí viene a colación referente al gran David no ha sido la leyenda que ha escrito con aquel hecho tan portentoso, sino que a pesar de que su vida fue difícil, porque él era tan humano como usted o como yo, era tan propenso o tan débil como usted o como yo, con todo y eso el Señor le ayudó y le prosperó grandemente, de tal manera que aún en el Nuevo Testamento
Testamento, el Señor da testimonio del gran David y declara que era un hombre conforme a su corazón. Esa es la leyenda. Ese es el verdadero testimonio que debemos escuchar de la voz del Señor. Un hombre conforme a mi corazón. No solamente aquel que venció al gigante, no solamente aquel que libró grandes batallas, no solamente aquel que tuvo el deseo de crear un templo para Dios, sino sobre todas las cosas que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál será tu leyenda? Después del reinado del gran David, viene su hijo, sube al trono el gran rey Salomón. Y cuando escuchamos el nombre de Salomón, lo primero que nos viene a la mente son los proverbios, el libro de Eclesiastés, el cantar de los cantares. Y a lo mejor si lo definiéramos con una palabra sería sabiduría. Un hombre dotado de sabiduría. Y qué bendición cuando aquel hombre postrado de rodillas clamaba a Jehová de los ejércitos en aquellos primeros años de su reinado, y lo que pedía era vehementemente: Dios, Jehová de los ejércitos, da sabiduría a tu siervo para que pueda dirigir a este pueblo. ¿Y cómo fue la respuesta del Señor? No solo has pedido sabiamente, y no solamente te concedo lo que has pedido, sino que también te concedo riquezas y gloria y fama que trascenderá las fronteras de Israel. ¡Qué bendición! Y si todo esto se conoció pasando las fronteras del pueblo de Dios, por eso llegaban muchos a escucharle para entender la gran sabiduría que Dios había depositado en él. Y qué bella leyenda se estaba escribiendo con esta vida. Pero qué tristeza cuando al final de sus días, cuando se supone que el pináculo de la sabiduría debía estar bien cimentado en su corazón, debido a las fornicaciones, debido a las múltiples mujeres que había tomado de pueblos paganos, algo que el Señor abominaba y aborrecía, con todo aquel sabio vino y decayó en su sabiduría, y en sus últimos años era un idólatra que consagraba su corazón a los dioses de sus mujeres. ¡Qué tristeza! Aquel sabio, aquel hombre bueno que había comenzado una gran batalla, había comenzado una gran carrera, en sus últimos años vino a caer como piedra de tropiezo en su vida. ¿Cuál será tu leyenda? Comenzamos bien el camino, mantenemos bien el camino, pero al final de nuestros días, ¿será que podamos caminar como es debido? Y que el Señor diga, como lo dijo a David: hay un hombre o una mujer conforme a mi corazón. Ese es nuestro deseo. ¿Cuál será tu leyenda, hermano? Y en ese mismo tiempo que el rey Salomón estaba ya en sus últimos años de reinado, precisamente por todo esto que había acontecido en el aspecto espiritual en el reinado de Israel, entonces Jehová envía a su profeta Ahías. Y ya había visto Jehová en un hombre que dio testimonio que era hombre esforzado y valeroso, un hombre que iba a tener el control y que iba a ayudar al pueblo de Dios. Y nunca nos vamos a imaginar la manera en la cual el Señor había puesto sus ojos en este hombre. Pero cuando diga el nombre de este personaje, ustedes van a tomar, quizás su mente va a volar de un extremo a otro, porque se trata de Jeroboam. Jeroboam, viene a nosotros este nombre. ¿Qué es lo que pensamos? Pecado, idolatría, quizá desvío espiritual, pero la verdad es que el Señor había visto en él fuerza y valor, de manera que él podía ser usado. Por eso Ahías lo encontró en el campo, y partiendo aquel manto nuevo que traía sobre sus hombros, lo partió en 12 pedazos, simbolizando las 12 tribus de Israel, y le dio 10 a Jeroboam. Se las dio en su mano, porque el Señor estaba poniendo en sus manos desde ese momento 10 de las tribus